yo me llamo Daniela Heike, tengo 21 años, soy de Barranquilla. Llegué acá a la ciudad de Bogotá porque en Barranquilla no estaba una universidad que tuviera literatura ni un programa fuerte de letras. Entonces yo dije, pues, qué mejor lugar que la capital. Aquí me enamoré de la Javeriana y por eso la elegí. Me enamoré de la gente de la Javeriana, sentí que pertenecía, porque la literatura siempre ha sido, desde que tengo memoria, mi manera de expresarme, de hacerme entender. Desde quinto de primaria que escribí un poema de La Paz, yo dije, esto es lo mío, me gané el primer puesto, eso, pues me dijo, tienes talento, obviamente totalmente diferente a lo que escribo ahora. Siempre desde chiquita me inculcaron la literatura, libros que de repente nadie más leería. No sé, El extranjero en medio de las crisis de la adolescencia, pues, y me fascinó. Entonces, digamos, como que siempre sentí que no estaba sola leyendo, y eso fue lo que más me gustó, porque pues siempre he sido muy solitaria, no se me da muy bien hablar, pero siempre se me dio muy bien escribir. Antes de la carrera yo no conocía, tengo que confesar, yo no conocía mucha literatura colombiana. Digamos, yo vine a un colegio que no estaba especializado en literatura. Yo me enfrenté con mucha gente que era experta en literatura colombiana, y pues digamos que pues también conocí, digamos, ni siquiera conocía a Jorge Isaacs. O sea, eso era como lo más grave que intenté sanar con la carrera. Y digamos, en ese acercamiento de la literatura colombiana también puedo entender un poquito más la cultura, digamos, la conexión con estas películas que también pues se hacen para el extranjero, para intentar entender por qué nos comportamos como nos comportamos, y también por qué hay que exagerar, porque hay gente que no lo entiende si lo ve como de verdad es. Entonces, digamos, como que también fue un poquito trabajar en la tolerancia que tenía también con la gente, porque yo decía, ¿por qué la gente actúa como actúa? Y después de leer, después de ver películas, después de pasar por una carrera que se especializa en literatura latinoamericana y colombiana, uno puede entender de dónde uno viene también y de cositas que uno dice. Pero yo no soy, o sea, yo no actúo como una colombiana, y es como, sí lo haces. Y por qué lo haces y de dónde vienes y para dónde vas, también vas a tener esos vestigios de colombianidad que se encuentran mucho en las películas y en los libros. Y pues eso también se me hace muy valioso. Digamos, volviendo a Jorge Isaacs, a María, que no pensé que me gustara tanto. Las descripciones de los paisajes, todo eso, entender que también hace parte de mí, eso fue lo que me ayudó en la carrera, y de eso me quedo, de toda la literatura colombiana y de todas las películas colombianas. Yo siempre he sido una persona con muchas ansiedades respecto a muchas cosas. Siempre he sido a veces muy obsesiva, perfeccionista. Y digamos, esta fue la manera de encontrar esas obsesiones que tenía, ese perfeccionismo, y digamos, relajarlo un poco. Ya no tener tantos estreses como, no sé, si el cuadro está movido un poquito a la derecha o cosas así, que digamos que lo boté todo en mis personajes, que era ya una exageración que yo podía decir, pero qué horrible vivir así, no se puede. Entonces, digamos, también fue la manera en la que encontré de que las personas entendieran por qué yo era tan perfeccionista. Y digamos, esas preguntas existenciales de por qué se nace así o por qué se es así, y que al final no se sabe.
y la verdad no terminé contestando nada, pero me terminé sintiendo mejor a través de expresar todas esas pequeñas particularidades que yo tenía, pero a un nivel macro, que yo pude decir como, uff, pero pues me imagino que hay gente así y que pues yo tampoco estoy tan mal. Entonces pues digamos fue más por ahí las preguntas, era cómo hacer que el lector me entienda, cómo hacer que también sienta como a veces me siento yo cuando un color no está perfectamente alineado con el cuaderno, que mucha gente no entiende eso, porque es más relajada con la vida, pero también fue cómo transmitir eso, que Dostoyevsky también me logró transmitir esa paranoia que te contaba, ese horror por esconder una bolsita con las cosas, las alhajas de la usurera, cómo estar tan pendiente de algo y cómo meterse en la historia para uno sentirla. Entonces fue más o menos por ahí. Yo siempre supe que yo admiro mucho a la gente que escribe poesía. Se me hace que es muy personal y lo intenté, no me salió como esperaba. Entonces yo dije, de pronto tengo que dejar que salga como salga. Lo primero que escribí tenía 391 páginas. Era una novela en donde hice catarsis de todo lo que tenía y me liberé como de todos esos clichés, lugares comunes, para después decir como no tengo que decirlo todo para decir lo que quiero decir. Entonces empecé a leer Cortázar y yo dije, uff, yo quiero escribir como Cortázar, yo quiero hacer ese knockout y quiero, pues digamos, no ser Cortázar, pero me llamó mucho la atención y eso era lo que más me llegaba y no era tan personal, no lo sentía tan invasivo y por eso empecé a escribir lo que empecé a escribir. Me metí a muchos talleres de escritura, talleres de novela que terminaban en cuento y digamos mi tesis fue muy chistoso porque yo iba a hacer una tesis de investigación que al final no quedó en nada porque era muy difícil, era muy ambiciosa. Entonces yo ya tenía este proyecto, ya tenía la mayoría de cuentos escritos que me salían como viendo un aguacate. Yo dije, esto lo tengo que escribir. Y le pedí por favor al director de carrera que me dejara cambiar la tesis. Afortunadamente se pudo, sin problemas. Y así fue como seguí escribiendo cuentos en los que podía coger algo muy chiquito y convertirlo en algo que dijera mucho sin tener que hacer una novela de 200, 300 páginas, más o menos. Y por eso es prosa y no poesía.